Conflicto hace referencia a una manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. El conflicto se origina por el desacuerdo o la contraposición de ideas. Cuando dos partes o incluso una parte, porque el conflicto también puede ser interno, tiene una diferencia de ideas o de postulados o puntos de vista con la otra parte, se genera el conflicto. Hay diferentes tipos de conflicto, muchos conflictos, pero nosotros nos vamos a centrar en los conflictos interpersonales y los conflictos de grupo. ¿Qué son los conflictos interpersonales? Son aquellos relacionados con la interacción con los demás. Los conflictos interpersonales se dan de la propia relación que es inherente al ser humano con otros seres. Entonces, esos conflictos interpersonales hacen relación a el vínculo que se tiene con otros seres. Dentro de los conflictos interpersonales tenemos entonces el unilateral, que es cuando una persona está en desacuerdo con la postura o los ideales de otro grupo o de otras personas. Entonces aquí no hay, digamos, dos partes, sino una sola parte la que está en desacuerdo o en contraposición con los ideales de otro grupo de personas. Tenemos también dentro de este grupo de conflictos interpersonales el conflicto bilateral. Aquí sí estamos hablando de la posición de dos partes que quieren algo en común, ¿cierto? La disputa es porque se quiere algo en común o hay una diferencia entre las dos partes, como decía inicialmente en el concepto de conflicto. El conflicto multilateral se da entre un grupo o varias personas cuando esas relaciones se encuentran fracturadas por los desacuerdos. O sea que aquí ya no hay dos partes, sino que hay una diferencia multidireccional. No es solamente dos partes que están en desacuerdo, sino que la diferencia se da entre varias partes. Vamos ahora a mirar los conflictos de grupo. Estos proceden de la misma estructura de la sociedad. Recuerde que el ser humano por naturaleza convive en sociedad, interactúa con los demás. Entonces, dentro de la sociedad se van conformando pequeños grupos que tienen ideales en común y que estos chocan con los ideales de otros grupos. Entonces, el conflicto del grupo procede de la misma relación que las personas tienen con otros grupos sociales. Dentro de estos conflictos de grupo tenemos el conflicto social. Los conflictos de tipo social se originan por motivos religiosos, ideológicos o políticos. Vamos a hablar del conflicto religioso. Entonces aquí tenemos cuando una persona tiene diferentes puntos de vista en el tema religioso. Tiene un culto o una ideología en temas religiosos diferente a la de los demás. Entonces, este choque de ideales de tipo religioso puede generar un conflicto. Hay diferentes credos, diferentes doctrinas, diferentes religiones que tienen un pensamiento, unos ideales o unas características diferentes a la de otro grupo religioso. Entonces, en ese choque de ideas es donde se genera este conflicto de tipo religioso. Dentro de los conflictos de grupo también tenemos los conflictos de tipo político. Creo que el título se explica prácticamente solo. Entonces, ¿qué pasa? Existen diferentes partidos políticos o ideales políticos de diferentes grupos y entonces cada uno tiene pensamientos e ideas diferentes. Se presenta un conflicto político cuando esas diferencias se ponen de manifiesto dentro de sus relaciones. Tenemos también los conflictos de tipo filosófico. Entonces aquí estamos hablando de esas
características subjetivas que tiene cada persona en su pensamiento, en sus convicciones y en sus ideas. Entonces, allí puede haber un conflicto porque una persona tiene un ideal o unas ideas determinadas bien diferentes a las de otro grupo. Esos son los conflictos filosóficos, cuando los ideales, la forma de ver la realidad y el mundo son diferentes entre distintos grupos.